matemáticas y hoy les hablaremos un poco acerca de las diferentes civilizaciones que han existido y que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad gracias a las grandes aportaciones de las matemáticas. Las civilizaciones que más ha impactado hoy en nuestros días es la civilización de los griegos. Como podemos hablar como Pitágoras, Platón, Sócrates y así mismo los diferentes. Uno de los más sobresalientes que hoy en día como recordamos es el principio de Arquímedes, una de las cosas más relevantes y anécdotas de Arquímedes. Tenemos también Euclides, que gracias a él ha hecho varias aportaciones a las matemáticas. Después de esta gran importancia de los griegos, podemos seguir con las diferentes civilizaciones, desde los babilónicos, desde los hindú, desde los egipcios, hasta lo que es el Islam, que es lo más notable que hoy en día, que el sistema de numeración es el que se ha quedado en la actualidad. Vaya, nuestra naturaleza, esa necesidad de contar. La verdad, le doy gracias a las diferentes civilizaciones por haber construido todo esto, por haber construido una naturaleza, edificios y las grandes aportaciones que le da la geometría. Cuenta la historia que los hindú, gracias a ellos y a la aportación del cero, tenemos lo que hoy en día se ha hecho, grandes construcciones. La importancia del cero y su historia ha tenido relevancia. Las civilizaciones importantes es la civilización china. Como cuenta su historia, es aquella anécdota del emperador cuando se encontró en las orillas del río una tortuga gigante en el cual venía en el caparazón plasmado una especie de números llamado el cuadro mágico. Marco, seguimos con lo de las civilizaciones de las matemáticas junto con nuestro compañero Manuel. Vamos a entrevistar a una persona para ver qué nos puede comentar de la importancia de dar clases y explicar a los alumnos lo que es la historia antes de dar un tema. Oh, mira, aquí hay alguien. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcia Blanco. ¿Por qué es importante darles a los alumnos historia de las matemáticas antes de explicar algún tema? Bueno, en lo personal a mí me parece interesante porque ayudas al alumno a que se interese más sobre el concepto histórico, no tanto lo de el puro contenido en sí. A mí, por ejemplo, en lo personal, para mí no es importante la historia, pero para otros sí. ¿Por qué no es importante? Porque yo soy muy mala en historia, siempre reprobé historia, no me importa. Pero a otras personas les puede interesar. Además, tú puedes ver, por ejemplo, puedes ayudar al alumno si no entiende de forma objetiva, y si tú ves que te pone más atención cuando tú le cuentas cosas, entonces ya estás viendo más como te puedes inclinar un poco más a utilizar estrategias en base a lo que le gusta. Entonces, no sé, yo nomás en esa parte esto me hace importante. Bueno, muchas gracias por Ok, muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Vamos a seguir. Estamos aquí con el matemático Salgado Calderón. Vamos a hacer una entrevista sobre la historia de las matemáticas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el impacto que tienen las civilizaciones antiguas el día de hoy en las matemáticas? El impacto es realmente muy interesante, muy impactante, valga la redundancia. Primero porque no le puedes quitar, a ninguna actividad humana le puedes quitar su historia. Al ser humano no le puedes quitar su historia. Conocer la historia es conocer la evolución de cómo se ha llegado a través del tiempo a la etapa actual. La utilidad más grande es ¿por qué conocer la historia de las matemáticas o de algún acontecimiento humano? Para no repetir los mismos errores. Y si piensas a futuro, es muy importante saber a dónde vas. Entonces, conocer cómo ha evolucionado el ser humano, en este caso en el desarrollo de las matemáticas, te hace comprender el por qué en el presente estamos como estamos y hacia adelante, ¿a dónde vamos? ¿Vamos bien o vamos mal?
o por qué, por ejemplo, hay civilizaciones que han llegado a producir países como Alemania, con un semillero de científicos, en particular en los siglos XIX, XVIII, XIX y XX, un gran semillero de matemáticos, donde sin lugar a dudas desarrollaron la matemática y la sistematizaron de una manera como se le conoce actualmente. Entonces la importancia es muy grande, más que justificado, porque tienes que saber cómo el acontecer ha sucedido a través del tiempo, cómo se ha llegado a concebir en la actualidad para saber a dónde vamos más adelante. Muy bien. ¿Y por qué es importante dar a conocer la historia antes de dar un contenido curricular en matemáticas? Bueno, el sentido de la pregunta, yo quisiera mencionar que tiene que ver con el concepto matemático. La matemática se le ha considerado un arte y la persona, muchas veces el maestro cae en el error de creer que un alumno es muy bueno en matemáticas porque es muy bueno para multiplicar, para sumar, para restar, para hacer una gran cantidad de cálculos numéricos. Si hablamos de cálculo, para derivar. Si hablamos de graficación, ve una función y se imagina la gráfica y te la resuelve rápidamente. Pero si no entiende el sentido y el concepto de lo que está haciendo, se sacrifica con un problema físico en Newton y el problema geométrico que da origen al concepto de derivada, que es un límite. Newton le da el sentido matemático y inmediatamente aparece la aplicación física de una manera lógica. En particular, Newton es más físico que matemático. Este es uno de los mejores ejemplos que yo te puedo decir donde se debe de valorar la matemática desde el momento de su desarrollo conceptual, para entender cómo las civilizaciones a través del tiempo han ido concibiendo conceptos como función. Newton le llamaba fluxión, como algo que fluye. Para Descartes no existían los números negativos. El primer cuadrante era el único en donde se escribía, porque números negativos no tenía ningún sentido tenerlos. Hasta hoy día en la ingeniería, cuando encuentras que un tiempo te da la raíz negativa de menos 6 segundos, el ingeniero simplemente lo toma como una solución que no existe, porque el tiempo para atrás no puede existir. Pero son concepciones, ¿no? Si yo te menciono un concepto muy fuerte de física que se llama, por ejemplo, antimateria, la antimateria sale de la solución de esta ecuación de Einstein, que es la equivalencia masa-energía, que es de segundo grado, despeja C y tienes dos raíces. Y Paul Dirac se atrevió a pensar en la raíz negativa. ¿Qué sentido tendría? Entonces la raíz positiva la toma como materia, la raíz negativa la toma como antimateria, y pocos años después se encuentra la primera antipartícula. Entonces son concepciones teóricas que tienen que ver con un desarrollo, valga la palabra, con un desarrollo conceptual, y por eso la materia que han estado viendo ustedes. Maestro, nada más queda por preguntarle, ¿cuál cree que sería la civilización más importante en el desarrollo de las matemáticas para usted? Yo creo que es una pregunta aparentemente subjetiva, porque te voy a decir que en un sentido puede que no exista ninguna que sea más importante, porque en su momento todas tuvieron un papel importante. En las más antiguas, como la China, tal vez, ya ves que los chinos
datan de hace más de 5000 años, tenían resultados matemáticos muy interesantes. Los egipcios, los sumerios, los babilonios, los árabes. Gran parte de esa historia todavía está un tanto desconocida, pero todas tienen un papel importante. Yo quisiera tal vez cambiar un poco el sentido de la pregunta y pensar en que córtale y le puedes cortar. Esa. Decía yo que si cambiamos un poco el sentido de la pregunta, porque realmente es difícil hablar de comparaciones. Yo te pudiera decir que la civilización maya, a comparación del mundo antiguo, los mayas, estando aislados aquí en América, manejaban el cero. Y ningún otro país que tenía mucho desarrollo matemático ya lograba concebir el cero. Si no hubiese ocurrido el accidente el descubrimiento de América, seguramente el futuro hubiese sido otro. Sabemos que con el desarrollo de la navegación de aquel entonces, en los años 1500, 1400, cualquier otro hubiera venido a suplir a un Cristóbal Colón si no hubiera existido un Cristóbal Colón. Y tal vez no hubiese venido Hernán Cortés, pero hubieran venido a hacer lo mismo que hicieron, a saquear, a acabar con nuestra riqueza, a cobrar tributo, y trajeron armas, pero así como trajeron eso, trajeron otra religión impuesta, trajeron enfermedades como malaria, viruela, sífilis, el SIDA, ellos lo trajeron del mundo antiguo. Seguramente la historia hubiese sido otra, claro. Por supuesto que yo me quedo con los mayas en el sentido ideal, tal vez me he preguntado qué sería del futuro de una civilización como los mayas si no hubiesen sido exterminados, o si la civilización no se hubiese exterminado como caducó. Ese es un destino histórico de todas, ¿no? Todos los países o las civilizaciones tienen un origen, una evolución, y luego decaen y desaparecen. Cualquier imperio, ahí están los persas, ahí están los mayas, ahí están los romanos, por ejemplo. En toda la historia está llena de eso. Entonces yo me he preguntado qué sería. Probablemente Carl Sagan se hizo un poco la misma pregunta y contestaba que tal vez, si por ejemplo los sumerios no se hubiesen extinguido, las naves interestelares de ahora tuvieran nombres en griego. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Muchas gracias. Estoy para servirles. Gracias a ustedes también. Hasta luego.